Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Ya saben, todas las semanas nos zambullimos en la rosca política local y están escuchando nuestro capítulo 15. Todo lo que hay que saber sobre la próxima gran elección en Argentina lo vas a encontrar acá. La legislativa de la provincia de Buenos Aires en boca de todos. ¿Por qué es tan importante y qué se juega? Y los detalles de la posible unión forzada entre Javier Milei y Mauricio Macri, pero también entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Tengo algunos detalles increíbles, no estoy exagerando. Además, una mamushka de polémicas que se juntaron en estos últimos días, desde el rol de los espías hasta el nuevo rol del canal Paca Paca. Y también, por supuesto, el del precio de las empanadas. Además, crecen los conflictos salariales y cómo sigue el plan oficial para que los argentinos saquen sus dólares debajo del colchón. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y hoy voy a arrancar hablando de las elecciones, porque hace varias semanas que la agenda me la comía, al menos al inicio, la economía de la República Argentina. Ustedes saben que tenemos elecciones legislativas nacionales para renovar el Congreso el domingo 26 de octubre, pero que había mucha expectativa con respecto a lo que iba a pasar en la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser la capital federal y porque competían muchos nombres importantes. Bueno, el 18 de mayo, esto ya lo hablamos, nos enteramos que el gran ganador de la jornada fue el vocero presidencial Manuel Adorni, que sacó la mayor cantidad de votos, seguido de Leandro Santoro, de origen radical, pero hoy peronista, y recién en tercer lugar Silvia Lospenato, la candidata amarilla, la del PRO, la del partido de Mauricio Macri. Bueno, estas elecciones dispararon consecuencias relevantes. Puede haber acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO de cara a lo que viene, la elección en la provincia, y podría llegar a haber acuerdo, voy a ser prudente, entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Y acá un poco el título de este capítulo: no los une el amor, sino el espanto, jugando con la frase del gran Jorge Luis Borges. Porque si la Libertad Avanza y el PRO se juntan, y si las distintas facciones del peronismo se terminaran aliando en la provincia de Buenos Aires, no es por amor, es por espanto a lo que tienen enfrente, y hoy lo voy a intentar explicar. Recuerden que las elecciones en la provincia son el 7 de septiembre, pero hay algunas fechas anteriores que tenemos que tener en cuenta. El 9 de julio va a ser la inscripción de alianzas, o sea que ahí vamos a saber quién se alía y quién no, y recién el 19 de ese mes se anotan los candidatos. Así que en el fondo no falta tanto tiempo para la hora de las definiciones. La elección en Cava aceleró los tiempos para un acuerdo entre el espacio Violeta, el que comanda Javier Milei con su hermana Karina Milei, y el PRO que hoy comanda el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri. ¿Es un acuerdo donde todos están contentos, felices y son todos amigos? No, por supuesto que no. Está todo pegado con plasticola. Pero ha quedado en claro que si van juntos tienen mayores chances de darle una buena paliza a Axel Kicillof y los suyos, más teniendo en cuenta, ahora vamos a hablar de esto, que Axel Kicillof está hiper peleado con CFK. Dentro del acuerdo que se va empezando a delinear entre violetas y amarillos, hay que destacar el trabajo de Santiago Caputo como parte de los violetas y de Cristian Ritondo como parte de los amarillos, por supuesto cada uno con sus respectivos jefes políticos. Pero mientras eso se va surciendo, hubo algo que parece una pavada pero que ayudó a empezar a destrabar las cosas, que es un mensaje de Mauricio Macri desde Europa, donde se fue después de las elecciones en la capital federal, felicitando al jefe de Estado. Finalmente se tomó unos días por el triunfo porteño y a la vez el jefe de Estado dando una respuesta afectuosa. Así lo contaba el propio Javier Milei. Sí, me envió un mensaje el presidente Macri, sí. ¿Después de mucho tiempo? Bueno, no importa. Digo, lo importante es, digamos, reconoció la derrota, felicitó, tuvo palabras generosas y yo le contesté con el afecto de siempre. ¿Le agradó a usted recibir ese mensaje? Sí, yo tengo una excelente relación con el presidente Macri. Usted siempre lo respetó, usted siempre fue muy respetuoso con él. Puedo tener diferencias, pero yo creo que es alguien que todavía tiene cosas para hacer, digamos, tiene que encontrar su lugar. Digo, porque el problema es que usted está metiendo una cantidad de reformas estructurales que... Si no se ayorna... Claro, exacto. Entonces, digamos, pero lo que importa es la buena voluntad. Digo, si usted quiere ir para ese mismo lado, bueno, entonces después nos acomodamos, le buscamos la forma.
¿Cómo respondió Milei al mensaje de Macri? Gracias, Presi, abrazo grande. Hacía meses que no estaban en contacto, por ende, es una noticia para destacar. Javier Milei ya decidió entonces que hay que usar una estrategia distinta en la provincia de Buenos Aires, distinta a la que se usó en la ciudad de Buenos Aires, y bendijo esta alianza con el PRO con el objetivo, claro, de darle pelea al peronismo en su principal bastión, como decía al inicio. ¿Qué va a pasar entonces en el territorio más poblado de la República Argentina, ahí donde está el 40% del padrón electoral? Bueno, los dos partidos van a firmar una coalición electoral para esos comicios del 7 de septiembre, y lo que tienen que hacer es elegir a los mejores candidatos que tengan de uno u otro espacio político para que encabecen las listas en las 8 distintas secciones electorales en las que se divide la provincia de Buenos Aires. Piensen en una pizza y 8 porciones. Bueno, la provincia de Buenos Aires está dividida en esas 8 partes y va a haber candidatos distintos para cada una de esas secciones. Por ende, puede ser que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata principal del peronismo para la tercera sección electoral, esa que incluye, por ejemplo, La Matanza, pero va a tener que elegir otros candidatos fuertes en las otras 7 secciones electorales. Bueno, lo mismo pasa con la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Por eso en el fondo se dice que no es una sola elección la de la provincia, sino 8 muy diferentes. Y en una sección te puede ir espectacular y en otra sección te puede ir para atrás. Ya está decidido entonces que amarillos y violetas, violetas y amarillos van juntos, una alianza en los papeles, aunque están puliendo la línea fina como el nombre que va a llevar la coalición, los colores. De hecho, los colores son importantes, parece una tontería, pero no lo es, porque La Libertad Avanza pretendería que la boleta electoral sea toda violeta, y por supuesto los amarillos, aunque no tengan mucha fuerza hoy para pelear nada, quisieran que la boleta sea amarilla o que tuviera un color que no identifique a ninguno de los dos partidos. Bueno, ojo, porque hay una posibilidad importante de que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, esto es buenísimo, decida que las boletas se impriman en blanco y negro bajo pretexto de ahorrar dinero en las impresiones, y esto solucionaría este temita de los colores, porque todo lo veríamos justamente sin mayores matices. Todo esto que les estoy contando vale para la provincia de Buenos Aires y sus elecciones del 7 de septiembre, pero para los comicios nacionales del 26 de octubre, el modelo sería distinto. Obviamente, si llegan a ir juntos, también ahí La Libertad Avanza y el PRO, La Libertad Avanza sería bastante más dura con el partido amarillo. Ahí sí, la boleta sería violeta. Ahí sí, La Libertad Avanza se quedaría con los mejores lugares. Ahí sí, La Libertad Avanza impondría condiciones mucho más fuertes, pero esa es otra historia. Primero tiene que pasar la elección bonaerense. Mientras todo esto pasa en la centro derecha política de la República Argentina, hay que decir que siguen las tensiones en el peronismo, particularmente en el peronismo bonaerense, y más particularmente entre Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Cristina Fernández de Kirchner. CFK, que también es la presidenta del PJ, juntó al Partido Justicialista en estos últimos días, en teoría para analizar las elecciones que pasaron, también las que vienen, pero les voy a contar la verdad, les voy a contar lo que se dice en los pasillos del poder. En el fondo, esa reunión fue una forma pública y muy directa de presionar a Axel Kicillof para que revea su decisión de desdoblar las elecciones. Esto de votar para renovar la legislatura bonaerense el 7 de septiembre y de votar para renovar el Congreso recién el 26 de octubre. Desde el sector del gobernador bonaerense son muy duros. Hablé con una de las personas más cercanas a Kicillof esta semana y me dijo textual: ¿vos creés que objetivamente hay alguna chance de que un cambio así se ponga sobre la mesa? No hay ninguna chance. Y ellos lo saben. Es solo una puesta en escena, continúan mis fuentes, para justificar una posible derrota. Entonces aproveché más datos que me tiran del lado Kicillof de la vida. Me dicen también: convengamos que no se gana una elección intermedia, una legislativa, ¿no? Como la que tenemos en este 2025, desde el año 2005. Y de las 6 que disputó el peronismo hasta ahora, perdió las 6. Rematan. Así que no parece ser mucha responsabilidad del desdoblamiento perder, sino más bien de cómo está la salud interna
interna del peronismo. Creo que acá tienen, obviamente, un punto. Recordemos que lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner es que al haber desdoblado, el peronismo bonaerense se expone ante dos posibles derrotas, más si enfrente tiene, como les contaba antes, a La Libertad Avanza y al PRO unidos. Pero tengo algunos datos específicos de la provincia de Buenos Aires, a la Kicillof, que me parece que está bueno comentarles. Ellos dicen que no hay manera de, aunque quisieran, hacer las dos elecciones, la provincial y la nacional, el mismo día, como por ejemplo va a hacer, y fue toda una novedad, Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Bueno, Axel Kicillof no quiere saber nada con esa idea. ¿Por qué? Bueno, hicieron algunas estimaciones con diversos simulacros de elecciones concurrentes, elecciones el mismo día, y lo que dice la gente de Kicillof es que el tiempo promedio de votación en estas simulaciones rondó los 4 minutos por elector en condiciones óptimas. Eso implica, síganme porque esto es relevante, que en las 10 horas de la jornada electoral, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, solo podrían votar unos 150 electores por mesa de votación, con mesas que, de acuerdo a la normativa vigente, tienen que albergar a unos 350 electores por mesa, teniendo en cuenta que el promedio de votantes efectivos por mesa en la provincia de Buenos Aires es de 276 electores, de acuerdo con las elecciones generales de 2023, quiere decir que no darían los tiempos para que todos voten sin contratiempos, sin atrasos, sin problemas. Esta es la justificación técnica más allá de la pelea política de fondo por quién se queda con el poder del peronismo bonaerense y básicamente quién tiene la lapicera para poner arriba o abajo o en donde quieran los nombres de los candidatos en distintos lugares de las listas. En la previa a todos estos detalles, Cristina Fernández de Kirchner pidió en un acto público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los dirigentes del peronismo ver más allá de la próxima elección y dejar de lado los egos y las mezquindades, lo decía de esta manera. Tenemos que volver a ser militantes políticos. Esto requiere capacidad de análisis, poder ver más allá de la próxima elección y fundamentalmente dejar de lado las mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil además. Porque la fragmentación deviene cuando no hay debate. Cuando hay debate y la diferencia es de ideas, nunca hay fragmentación. Hay síntesis siempre, porque es una idea la que finalmente alumbra y encarna en la sociedad. Cuando hay tanto grupo, tanta cosa suelta, es porque lo único que hay es discusión de egos y mezquindades. Fue interesante que la titular del Partido Justicialista a nivel nacional planteó una autocrítica cuando aseguró que quienes votaron en 2023 a Javier Milei hoy no quieren volver al kirchnerismo. Tenemos que preguntarnos por qué, propuso justamente CFK en este discurso en el encuentro de la cultura popular que su instituto, el Instituto Patria, organizó el 25 de mayo con un homenaje a Néstor Kirchner. Más allá de esta autocrítica, fue bastante dura con el gobierno de Javier Milei. No esperábamos otra cosa y los tildó de mediocres. ¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Nada. Ni una puta escuela, ni un puto edificio, ni un puto monumento, nada. Le cambian el nombre, su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar. ¡Qué mediocres! ¡Qué chatos! Creadores de cultura de acá, ¿quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años? Casi en paralelo a que Cristina Kirchner hablara, también habló Axel Kicillof. La excusa fue la inauguración de una obra vial y ahí dijo, atención, nosotros no tenemos dueños. Y hoy estamos acá y a mí me llena de orgullo viendo cómo lo que el gobierno nacional con crueldad, sin justificación abandonó, nosotros lo seguimos, nosotros lo terminamos, porque le sirve al pueblo de la provincia. No tenemos otro jefe, no tenemos otro dueño de nuestras acciones, no son ni millonarios norteamericanos, ni Wall Street, ni presidentes extranjeros. El único que decide acá es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Como queda en claro, mensajes encriptados entre los dos grandes líderes del peronismo, con foco, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. Un tema, por supuesto, para seguir bien, pero bien de cerca.
Y yo les había prometido, y me gusta cumplir con mis promesas, hablar al menos unos instantes, y sé que a más de uno que está del otro lado esto les va a interesar, de la baja participación electoral en la República Argentina, al menos en este 2025. Recuerden que en la ciudad autónoma de Buenos Aires votó apenas el 53,3% de la gente. Si uno a ese número le sumara la cantidad de votantes extranjeros que estaban incluidos en el padrón, pero que finalmente muchos de ellos, la mayoría, no votaron, pongan que la participación electoral porteña rondó en un 60%, que es el mismo porcentaje aproximadamente de los que votaron en la elección en Santa Fe, o de la elección en Chaco, o de la elección en Salta, o de la elección en Jujuy, o de la elección en San Luis. Aproximadamente entre 4 y un poquito más de cada 10 argentinos que pueden votar están eligiendo no hacerlo. ¿Por qué? Bueno, esto se lo pude preguntar a Guillermo Francos, y el jefe de gabinete habló directamente de cansancio. Yo creo que la gente está hastiada de los políticos y de la política como la hemos armado los políticos en la Argentina, ¿no? Además, también tiene mucho que ver esto de que los argentinos hayan sido citados a votar en un año tantas veces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año obtuvimos la sanción de la ley que eliminó las PASO provisoriamente, porque nosotros queríamos eliminarla definitivamente, pero eso es una votación obligatoria que se impuso para todos los argentinos para resolver un problema de la política, en definitiva, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, es una forma de participar. No, la gente está harta de ese tipo de participación. Para ampliar el foco más allá de la opinión oficial sobre lo que está pasando con la gente que no quiere votar en nuestro país, hablé también con Sheila Bilker. Ella es la titular de 3.0, una casa de encuestas y de opinión pública realmente muy prestigiosa de nuestro país, que hacía este análisis para nosotros sobre el ausentismo. Hola Nacho, ¿cómo andás? Mira, yo creo que la baja participación que venimos registrando en todas las elecciones que se hicieron durante este año, hay que ponerlas en una línea de tiempo un poco más largo. Uno podría leer aquí una continuidad del proceso que llevó a Milei al gobierno, al poder, y tiene que ver con el desenganche de la ciudadanía respecto de la política y los políticos, ¿no? Vos fíjate que en el 23 lo que se impone es la antipolítica, y en el 25 directamente es la dificultad para movilizar, para enlazar a la ciudadanía con las decisiones de gobierno, las decisiones que en definitiva son trascendentes para la vida ciudadana. Así que yo diría que esto te muestra ese mismo proceso intensificado, donde ya ni siquiera la oferta antipolítica es capaz de movilizar, y esto te habla de apatía, desinterés, rechazo, desafección. Avanzo con nuestros temas porque como telón de fondo de todo lo que les estoy narrando, siempre está presente en la política argentina las formas que tiene nuestro presidente Javier Milei. Ya saben cómo es y cada uno tendrá una postura, si les gusta más o les gusta menos, pero lo cierto es que parece haberle dado un mensaje teledirigido Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, que en el Te Deum por el 25 de mayo, nuestra fecha patria, habló del terrorismo de las redes y justamente de todas estas cuestiones. A ver qué escuchan ustedes. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días: la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental.
Fuerte el arzobispo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, justo en horas donde Javier Milei daba otra de sus notas, de sus charlas, con personajes, siempre hay que decirlo, bastante cercanos a su pensamiento, y decía cosas como esta. Vos te pones a discutir. Estoy haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina. Es 20 veces más grande que la de Menem. Hoy ya es como 25 veces más grande que la de Menem. El plan de estabilización es más exitoso que la convertibilidad. Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia y viene un pelotudo. No, bueno, Milei putea, pero vos a la concha de tu madre. Bueno, me sirve este último audio para preguntarnos, ¿importan las formas del gobierno? Bueno, Casa 3, otra consultora prestigiosa de Argentina, de Mora Josami, hizo una encuesta en estos últimos días que muestra que al 83% de los votantes de Milei, esas formas de Milei les gustan. Entre los de Massa, al menos tomando la última elección nacional, el rechazo es total, más del 90%. Pero hay una alerta que marca esta consultora y es la siguiente. Entre los que votaron en las elecciones nacionales, presidenciales, a Juntos por el Cambio, la mitad aprueba las formas, pero un 41% no. Un dato para tener en cuenta cuando hablemos o sigamos hablando de la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, porque esas formas de nuestro presidente evidentemente dividen mucho las aguas. Yo les prometí al principio que hubo, al menos en esta última semana, una suerte de mamushka de polémicas en nuestro país. Una tiene que ver con los espías. El diario La Nación y nuestro colega Hugo Alconada Amón revelaron que el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la CIDE en el último periodo, en el último año, es secreto ese plan, define como sujeto de interés a todos aquellos que manipulen a la opinión pública durante procesos electorales o propaguen la desinformación o erosionen la confianza en los funcionarios públicos que están a cargo de velar por la seguridad de la nación o comprometan el plan económico. Te lo digo en castellano o más simple, todos esos sectores podrían llegar a ser pasibles de ser espiados cuando la Ley de Inteligencia Nacional en la República Argentina establece que no se puede obtener información sobre personas por su raza, por su fe religiosa, por sus acciones privadas, por su opinión política, por su pertenencia a elecciones políticas, sindicales. Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno considera que un comillas, econochanta compromete el plan económico del oficialismo? O si un periodista ensobrado, también entre comillas, propaga desinformación. O un analista de opinión pública haciendo su trabajo es considerado por el oficialismo como un manipulador de la opinión pública. ¿Se lo puede espiar? Bueno, la oficina de prensa del presidente Milei difundió un comunicado que retuiteó el propio primer mandatario en el que negó que vayan a utilizar la CIDE para perseguir opositores o periodistas o adversarios políticos. Habló directamente de versiones periodísticas sobre este plan de inteligencia, pero déjenme decir la verdad, siempre no aportó precisión alguna o algún dato que pueda ayudarnos para negar más contundentemente esta información. Y en el medio, el periodista Hugo Alconada Amón sufrió aprietes, intentos de hackeos y cosas muy jodidas a nivel personal. Hablé con él, le pregunté cómo estaba y si ratificaba su información y por supuesto me dijo que sí. Así es, Nacho. Hola. En efecto, lo que ocurrió fue que el gobierno salió a admitir la existencia del documento, pero negar lo que nosotros revelábamos, y yo ratifiqué lo ocurrido, y a partir de ahí yo intenté aguantar, y al menos por ahora vamos bien, 10 intentos de hackeo en mi cuenta de WhatsApp, un intento de hackeo en mi cuenta de la red social X, un intento de hackeo de mi correo electrónico oficial, y luego, como todo eso no lograron hackearlo, me empezaron a inscribir en distintas páginas porno, que puede parecer gracioso, pero es inquietante porque ahora hay cuentas a mi nombre que no descarto que puedan subir, por ejemplo, videos de pedófilos. Y termino yo teniendo que dar explicaciones. Pero sí, yo no solamente ratifico todo lo que publicamos, sino que incluso estamos revelando más información al respecto. De una polémica pasamos a otra polémica. En la era de Javier Milei, la programación de Paca Paca, lo tienen, el canal infantil hiper conocido en la República Argentina, va a usar programas importados para llenar la pantalla, pero también se difundió en las últimas horas que se lanza, muy probablemente a partir de julio, una nueva programación que se vendió como sin ideología. Dragon Ball Z por el lado de los programas importados y la animación libertaria Turtle Twins
Prince, seguramente ya la escucharon nombrar, que reemplazan la anterior producción nacional, al menos durante la gestión de los últimos gobiernos. El problema es que esta animación libertaria, la verdad, baja bastante línea política. Y si no, escuchen. ¡Karl Marx! Nunca respondiste a la invitación a mi partido comunista, Gaby. Prefiero partidos con más diversión y un poco menos de sufrimiento humano. ¿Robaste mi tecnología de viaje en el tiempo? Es nuestra tecnología de viaje en el tiempo. No, niños, este hombre necesitado es Karl Marx, fanático socialista y pésimo padre cuyas ideas llevaron a la muerte a millones de personas. Sí, efectivamente, oyeron bien. Eso dice la nueva señal Paca Paca, o uno de sus dibujitos sobre Karl Marx. Polémico, ¿no? Porque los libertarios siempre se quejaron de que los kirchneristas, por ejemplo, le bajaban línea a los niños y pareciera que están haciendo lo mismo. Esta semana, una de las estrellas del streaming carajo hiperlibertario, que es el Gordo Dan, seguramente lo conoces, justificó esta situación y dice que en el fondo esto no es bajada de línea, raro. Si el adoctrinamiento es de derecha, entonces no es adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque ahora les explico por qué esta frase polémica del filósofo contemporáneo, que es verdadera. Gordo Dan-bajo. Porque nuestras ideologías no son equivalentes. No es lo mismo enseñar socialismo que enseñar liberalismo. No es lo mismo el comunismo que el capitalismo, muchachos. No es equivalente. ¿Por qué? Porque una defiende la realidad y la otra defiende una fantasía. Entonces es como si yo en la Facultad de Medicina te dijera, bueno, mirá, vos cirugía podés aprender este manual de chamanismo y vibraciones mágicas azteca, o bien podés aprender del principio de cirugía de Schwartz, edición 11. No es lo mismo, muchachos. No existe la equivalencia moral entre enseñar uno y enseñar lo otro. Enseñar uno está mal y enseñar lo otro está bien. Vamos a avanzar con los pasillos del poder porque no hay excusas para no hablar de la economía en la República Argentina y déjenme decirles, no hay excusa para cuidar tu salud también, ¿eh? Por eso, este segmento de los pasillos del poder lo acompaña Medife, cobertura médica nacional que te brinda más de 60.000 profesionales, Camp Doctor todo el día, las 24 horas y cobertura en todo el país al mejor precio. Empezá hoy a priorizarte, cuida tu salud sin excusas junto a Medife. Y la pregunta que abre este segmento es ¿cómo sigue el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos? ¿Se acuerdan que en el último capítulo yo les conté que cambian los umbrales a partir de los cuales Arca te va a preguntar por tu patrimonio? Les dije, por ejemplo, que se pueden hacer compras de hasta 10 millones de pesos sin que nadie requiera información adicional. O que puedes hacer extracciones en efectivo por ese mismo monto y lo mismo, no va a pasar nada. O que vas a poder recibir transferencias o acreditaciones de hasta 50 millones de pesos de vuelta sin que nadie te pida un papel. Por supuesto, para esto, el que quiera va a tener que adherir a un nuevo régimen simplificado de ganancias, pero, y acá quiero ir, hay todavía muchas dudas sobre la implementación formal de este plan que empieza a regir ahora, el 1 de junio. Recomiendan todos los tributaristas no hacer ningún movimiento raro hasta que el Congreso sancione las leyes correspondientes para que el día de mañana no pueda venir alguien a quererte cobrar alguna penalidad justamente por lo que sacaste debajo del colchón. Y en este sentido, esto también les quería contar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, es decir, Arca, está tratando de avanzar con la instrumentación de las medidas. Para ello, los líderes de Arca y Guillermo Francos, el jefe de gabinete, se juntaron con varios gobernadores dialoguistas y de a poquito fueron llamando también a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que habían sido dejados a un lado, al menos en una primera instancia. Pero hay una polémica en puerta porque Axel Kicillof, de otro color político muy distinto, por supuesto, del oficialismo, dijo que va a mantener los controles sobre los contribuyentes para el cobro de impuestos locales, de impuestos bonaerenses. Bueno, hablé con Cristian Girard, que es el titular de ARBA, es el Arca, pero de la provincia. Me decía esto. ¿Qué va a pasar en la provincia? Para mí lo que está pasando acá es que el gobierno anuncia algo que es una declaración de intenciones y un eslogan político, instala una narrativa y dice los que están con nosotros defienden la libertad y los que están enfrente son comunistas malos que no entienden el capitalismo y están en contra de la gente. Y lo que nosotros dijimos fue, esperen un momento, no cambió ninguna ley acá y si no cambian las leyes, al menos no ahora, ¿no? Las obligaciones tributarias siguen siendo las mismas, no se extinguieron. Entonces alertamos, decimos, miren, en la provincia vamos a seguir trabajando como siempre y ojo, porque este anuncio está flojo de papeles y lo único que pasó fue que Arca levantó los controles, pero las obligaciones tributarias siguen vigentes.
Al titular de ARBA le respondió ARCA. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Juan Paz. Esta concepción soviética de Kisilov y su equipo, por lo menos a mí no me llama la atención, no me genera nada nuevo. Ellos fueron los que nos llevaron a este régimen de exceso de información, exceso de regulación, sobredimensionamiento del Estado. No sé, en ARCA la ex AFIP nombraron 6.000 personas y lo único que lograron fue que suba la informalidad. A los que no adhieran a este régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas, así también como la de los consumos que se den por encima de los umbrales, con lo cual no les vamos a pasar información. ¿Pero eso no le va a complicar la vida a la gente? No, le complica la vida a Kisilov, no a la gente. Dudas entonces en la provincia de Buenos Aires, más allá de este cruce político, dudas en la capital federal y déjenme decir también dudas en el santafesino Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que también fue otro de los que se apuró en advertir que van a mantener los controles sobre los movimientos de dinero. Prometo novedades. Y todo esto que les cuento pasa en el medio de muchos problemas alrededor del poder adquisitivo del salario. Es decir, mientras algunos, muy probablemente sin problema, pueden sacar algunos morlacos de debajo del colchón, otros no llegan a fin de mes. Y si no, pregúntenle a los empleados estatales que recibieron una oferta de paritaria del 0% a partir de junio. Así que hay ahí una negociación y un posible conflicto en puerta. Lo mismo pasa en el sector privado. Hay conflictos en puerta o vigentes con comercio, la UOCRA, la UOM, alimentación y muchos más. Y no están para nada bien los científicos o los profesores de las universidades o los médicos y sobre todo los residentes del hospital Garrahan. Insisto, el poder adquisitivo del salario es un verdadero problema y si no, preguntale a Ricardo Darín, que habló del precio de las empanadas y se armó tremendo bolonqui. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos. 48.000 pesos. No, terrible lo de Darín. Una sorpresa. Porque, ¿por qué? Pues un tipo que aprecio, pero perdón la sinceridad, me dio vergüencita ajena. Y porque se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que, todavía lo están gastando en las redes. Pero las empanadas no valen eso, Ricardito. ¿Y vos a cuánto compras las empanadas? No, chiste para cerrar. Y así llegamos al final de otro capítulo de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Les pido por favor que no dejen de escuchar nuestro podcast, que no dejen de recomendarlo, de seguirlo, de activar la campanita y todo lo que ya saben ustedes que tienen que hacer. Gracias por estar y hasta la semana que viene.